El 10 de junio del año 323 a.C., en un palacio de Babilonia, un hombre de 32 años llevaba 11 días con fiebre y ya no podía hablar. Sus soldados, que habían empezado a sospechar que estaba muerto y se lo ocultaban, exigieron verlo. Los dejaron pasar de uno en uno junto a la cama, miles de hombres en fila, y lo único que él pudo hacer al reconocerlos fue mover los ojos y levantar un poco la cabeza. Se llamaba Alejandro. Había salido de Macedonia a los 22 años con un ejército prestado y una deuda heredada, y en 13 años de campaña no había perdido ni una sola batalla, ni una. Había caminado con sus hombres más de 18.000 kilómetros, había sido herido al menos 8 veces, la última con una flecha que le atravesó un pulmón, y mandaba sobre más territorio que ningún hombre antes que él. Cuando sus generales le preguntaron a quién le dejaba todo aquello, la respuesta que recogieron las fuentes fue de 2 palabras: al más fuerte. 22 años después, su madre estaba ejecutada, su mujer estrangulada, sus 2 hijos asesinados y el imperio partido en pedazos entre los amigos que lo habían acompañado desde el principio. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal antes de seguir. En el año 359 a.C., un joven de 23 años llamado Filipo se quedó con el trono de Macedonia porque su hermano acababa de morir en combate junto a 4.000 macedonios. El reino que recibió era el hazmerreír del mundo griego, una monarquía del norte, con nobles que se rebelaban cada temporada, invadida por sus vecinos y sin dinero. Atenas y Tebas lo consideraban un territorio de pastores. Filipo había pasado 3 años de rehén en Tebas, en casa del mejor general del momento, y había aprendido allí exactamente cómo se rompía una falange. Con eso rehizo su ejército desde cero. Cambió la lanza corta griega por la sarisa, una pica de 6 metros que obligaba a sujetarla con las 2 manos y que, formada en bloque, convertía a la infantería en un erizo que ningún enemigo podía tocar. Pagó a esos hombres un sueldo fijo para poder entrenarlos todo el año en vez de licenciarlos en la cosecha. Los hizo cargar con su propio equipo para no depender de carretas y duplicó la velocidad de sus marchas. Y a la caballería aristocrática, los llamados compañeros, la convirtió en un martillo que golpeaba en cuña donde la falange ya había abierto la grieta. El dinero salió de las minas de oro del monte Pangeo, 1000 talentos al año, que le sirvieron tanto para reclutar como para comprar políticos en las ciudades griegas. Filipo decía que ningún muro era demasiado alto si por encima podía pasar un asno cargado de oro. En el 338, en Queronea, aplastó al ejército conjunto de Atenas y Tebas. El ala izquierda de aquel día la mandaba su hijo, de 18 años. 2 años después, en el teatro de Egas, mientras entraba en la fiesta de la boda de su hija, uno de sus propios guardaespaldas lo apuñaló y lo dejó muerto en la arena. Alejandro tenía 20 años cuando entró al palacio con la coraza puesta y el ejército lo aclamó rey. En cuestión de semanas mandó ejecutar a todos los rivales con derecho al trono, incluido un primo y el hijo recién nacido de la última esposa de su padre. Grecia entera interpretó el asesinato de Filipo como una oportunidad. Tebas se sublevó, Atenas la aplaudió, y los pueblos del norte se movieron a la vez. Alejandro respondió con lo único que sabía hacer y hacía mejor que nadie: aparecer antes de lo posible. Bajó desde el Danubio a marchas forzadas y en 13 días estaba delante de las murallas de Tebas, la ciudad que se creía a salvo porque nadie podía llegar tan rápido. Ofreció perdón si le entregaban a los cabecillas. Los tebanos contestaron pidiendo que les entregaran a él. La ciudad fue tomada, arrasada casa por casa y borrada del mapa. Unos 6.000 muertos y 30.000 personas vendidas como esclavas, hombres, mujeres y niños. Alejandro dejó en pie 2 cosas, los templos y la casa del poeta Píndaro, y con eso mandó el mensaje que quería. No era un bárbaro destruyendo Grecia, era el jefe de Grecia castigando una traición. Ninguna otra ciudad se movió después. En la primavera del 334 cruzó el Helesponto con unos 32.000 infantes y 5.000 jinetes, y con una deuda de 500 talentos encima. Antes de embarcar repartió entre sus oficiales casi todas las tierras y rentas de la corona. Uno de ellos le preguntó qué se guardaba para sí mismo. La respuesta fue: la esperanza. Al llegar a la costa asiática saltó del barco armado y clavó una lanza en la arena,
para dejar dicho que aquella tierra la tomaba de los dioses y no se la debía a nadie. Los sátrapas persas lo esperaban en la orilla empinada de un río pequeño, el Gránico. Su mejor consejero, un griego llamado Memnón que servía al rey persa, les propuso lo inteligente: retirarse quemando las cosechas y dejar que aquel muchacho endeudado se muriera de hambre en un país vacío. Los nobles persas se negaron. Retirarse ante un chico de 22 años era una vergüenza que no estaban dispuestos a pagar. Alejandro atacó al atardecer, cruzando el río en diagonal con la caballería mientras la falange sujetaba el centro. Peleó en primera línea, con un penacho blanco visible desde cualquier punto del campo, que era exactamente lo que buscaba, que sus hombres supieran dónde estaba y que el enemigo también. Le funcionó de más. En el choque, un noble persa le partió el casco de un hachazo y le abrió el cuero cabelludo. El segundo golpe, el que iba a matarlo, no llegó porque un oficial llamado Clito le cortó el brazo al persa por detrás. Alejandro le debía la vida a ese hombre, y 8 años después lo mataría con sus propias manos en un banquete. La batalla se decidió en menos de una hora. Del ejército persa quedaron en el campo unos 1000 jinetes nobles, y con ellos toda la estructura de mando de media hacia menor. Con los mercenarios griegos que peleaban del lado persa no hubo misericordia. Los que sobrevivieron fueron enviados encadenados a trabajar en Macedonia, por traidores. Alejandro mandó a Atenas 300 escudos persas con una inscripción que decía que eran botín tomado a los bárbaros, y firmó solo con su nombre y el de los griegos, omitiendo deliberadamente a los espartanos, que no habían querido ir. Después bajó por la costa liberando ciudades griegas y quitándoles los tiranos que Persia había puesto. En un año, sin dar una segunda batalla, se quedó con toda la península. El rey persa Darío decidió acabar con el problema en persona. Reunió un ejército enorme, se movió por su retaguardia y le cortó las líneas de suministro, obligándolo a dar media vuelta y pelear en un sitio que Alejandro no había elegido. Y sin embargo aquel sitio, la llanura estrecha de Isos, encajonada entre la montaña y el mar, fue lo mejor que le pudo pasar. Allí Darío no podía desplegar ni la mitad de sus hombres. En noviembre del 333, Alejandro cargó en diagonal contra el ala izquierda persa, la rompió y giró directamente hacia el carro del rey. Darío no esperó al final. Dio media vuelta y huyó del campo, y su ejército, que lo vio marcharse, se deshizo detrás de él. En el campamento persa quedaron abandonados su madre, su esposa y sus 2 hijas. Alejandro las trató con respeto y las mantuvo con honores de familia real durante años, algo que la propaganda persa nunca supo cómo contrarrestar. Darío le ofreció por carta un rescate gigantesco, todas las tierras al oeste del Éufrates y a su hija en matrimonio. Su general Parmenión le dijo que si él fuera Alejandro, aceptaría. La respuesta que registraron las fuentes fue: yo también, si fuera Parmenión. En vez de perseguir al rey, bajó por la costa a quitarle a Persia sus puertos, porque sin puertos no había flota. Todas las ciudades fenicias se rindieron menos una. Tiro estaba en una isla a 800 metros de la costa, con murallas de 40 metros sobre el agua, y se creía intocable. Alejandro construyó un dique desde tierra firme, con piedra, madera y las ruinas de la ciudad vieja, bajo el fuego de las catapultas y de los buzos que le arrancaban las estacas por debajo. Tardó 7 meses. Cuando entró, 2000 defensores fueron crucificados a lo largo de la playa y unos 30.000 habitantes vendidos como esclavos. Egipto, después de aquello, se rindió sin pelear y lo recibió como a un libertador de los persas. Allí fundó Alejandría, la ciudad que llevaría su nombre y sería el centro intelectual del mundo durante 6 siglos, y cruzó 500 kilómetros de desierto para preguntarle a un oráculo perdido en el oasis de Sigua quién era su padre. Salió de allí convencido de que era hijo de un dios, y sus veteranos macedonios empezaron a mirarlo distinto. Darío había tenido 2 años para prepararse y esta vez eligió el terreno él, una llanura abierta cerca de Gaugamela, aplanada a propósito para que corrieran sus carros de guerra con cuchillas en las ruedas. Reunió tropas desde el Cáucaso hasta la India, incluidos 15 elefantes que la mayoría de los macedonios no había visto nunca. Los superaba al menos 2-1, quizá mucho más. La noche antes, Parmenión le propuso a Alejandro atacar en la oscuridad para compensar la diferencia.
Él contestó que no robaba victorias, y se fue a dormir. Cuentan que durmió tan profundamente que hubo que despertarlo cuando el ejército ya estaba formado. El 1 de octubre del 331 hizo algo que parecía un error: avanzar en diagonal hacia la derecha, arrastrando a la caballería persa fuera de su posición, hasta que se abrió un hueco en la línea enemiga. Entonces giró en cuña con los compañeros y entró por ese hueco directo hacia Darío. Y Darío, por segunda vez, huyó. Con la huida del rey se acabó el imperio persa, 200 años de dominio sobre el mundo conocido, en una tarde. Babilonia le abrió las puertas y le entregó las llaves. En Susa se hizo con un tesoro de 50.000 talentos, tanta plata que hizo falta una caravana de miles de animales para moverla y que, al ponerla en circulación, disparó los precios en todo el Mediterráneo durante una generación. En Persépolis, la capital ceremonial, ocurrió lo que nunca ha terminado de explicarse. El palacio de Jerjes ardió hasta los cimientos. Unos dijeron que fue un incendio provocado en una noche de borrachera. Otros, que fue una venganza calculada por los templos griegos que los persas habían quemado siglo y medio antes. Al año siguiente, en una carretera del este, encontraron a Darío moribundo dentro de un carro, apuñalado por sus propios sátrapas. Alejandro le cubrió el cuerpo con su capa y lo mandó enterrar como a un rey. Después persiguió al asesino durante 2 años, y cuando lo cogió lo ejecutó al modo persa. A partir de Persépolis, la guerra dejó de ser una campaña de venganza griega y pasó a ser otra cosa: un rey macedonio quedándose con el aparato de gobierno persa. Alejandro empezó a vestir prendas persas, mantuvo a sátrapas locales en sus puestos, reclutó a 30.000 jóvenes iraníes para entrenarlos a la Macedonia y aceptó gestos de sumisión que en Grecia solo se hacían ante los dioses. Sus veteranos, hombres que habían servido con su padre, lo entendieron como una traición. La grieta se abrió con sangre. En el 330, un oficial llamado Filotas, hijo de Parmenión, fue acusado de callar una conspiración. Lo torturaron, el ejército lo condenó y lo mataron a lanzazos. Su padre Parmenión, el segundo del reino, no tenía culpa probada de nada, pero mandaba las líneas de comunicación con 15.000 hombres y no iba a perdonar la muerte de su hijo. Alejandro envió jinetes a matarlo antes de que la noticia llegara. 2 años más tarde, en un banquete en Maracanda, borracho, discutió con Clito el Negro, el mismo hombre que le había salvado la vida en el Gránico y que ahora le echaba en cara que despreciara a los macedonios. Alejandro le atravesó el pecho con una lanza. Cuentan que pasó 3 días encerrado sin comer, llamándolo por su nombre. Después intentó imponer en su corte la prosquinesis, la reverencia persa ante el rey. Sus oficiales se rieron y el proyecto murió ahí, pero el sobrino de Aristóteles, que lo había criticado en voz alta, terminó muerto en prisión poco después. En medio de esa guerra sucia contra las montañas de Bactria y Sogdiana, que le costó 3 años y más bajas que todas las batallas persas juntas, asaltó una fortaleza que se creía inexpugnable subiendo por el hielo con 300 escaladores y se casó con una prisionera de allí, Roxana. Sus generales lo tomaron como una boda política. Fue, probablemente, la única persona que eligió él. En la primavera del 326 cruzó las montañas hacia el Punyab y se encontró con un enemigo que no huía. El rey Poros lo esperaba en la otra orilla del río Hidaspes, crecido por el monzón, con 200 elefantes de guerra en primera línea. Los caballos macedonios no soportaban ni el olor de esos animales. Alejandro pasó semanas fingiendo movimientos nocturnos para que el otro se acostumbrara a las falsas alarmas, y una noche de tormenta cruzó de verdad, 27 kilómetros río arriba, con la corriente al cuello. La batalla fue la más dura de su vida. Los elefantes aplastaron filas enteras de la falange antes de que los macedonios aprendieran a apartarse y cortarles las trompas con hachas. Cuando Poros se rindió, herido y todavía subido a su elefante, Alejandro le preguntó cómo quería ser tratado. Como un rey, contestó. Le devolvió su reino y le añadió territorio. En ese río se le murió Bucéfalo, el caballo que había domado a los 12 años y que lo había llevado por medio mundo, y fundó una ciudad con su nombre. Y unos kilómetros más adelante, en la orilla del río Éfasis, pasó lo único que ningún persa había conseguido: su propio ejército se detuvo. Llevaban 8 años fuera de casa,
marchando bajo 70 días seguidos de lluvia monzónica, con las armas oxidadas y la ropa podrida, y les llegaban noticias de que al otro lado esperaba un reino con miles de elefantes más. Alejandro los arengó, se encerró 3 días en su tienda como cuando era niño, y no sirvió de nada. Tuvo que dar la orden de volver. Bajó por el Indo peleando ciudad por ciudad, y en el asalto a una de ellas saltó solo dentro de la muralla y una flecha le atravesó el pulmón. Sus hombres lo dieron por muerto y tuvo que dejarse ver navegando por el río para calmarlos. El regreso lo hizo por el peor camino posible, el desierto de Gedrosia, y allí, sin un solo enemigo delante, murió de sed y de calor una parte enorme de la columna. Soldados, mujeres y niños que llevaban años siguiendo al ejército. De vuelta en Susa, en el 324, Alejandro celebró la boda más extraña de la historia antigua. Se casó con 2 princesas persas a la vez y casó en la misma ceremonia a 80 de sus oficiales y a 10.000 de sus soldados con mujeres iraníes, pagándoles a todos las deudas. La idea era fabricar de golpe una clase dirigente mezclada. A sus veteranos les pareció el final de todo lo suyo y en la ciudad de Opis se amotinaron otra vez. Él los licenció a todos, anunció que llenaría el ejército con persas, y los macedonios acabaron pidiéndole perdón en la puerta de su tienda. Ese otoño murió en Ecbatana su amigo de infancia y segundo al mando, Hefestión, probablemente de tifus. Alejandro no lo soportó. Mandó rapar las crines de todos los caballos del ejército, ejecutó al médico, prohibió la música en el campamento y ordenó un funeral cuyo coste las fuentes cifran en 10.000 talentos. 8 meses después, en Babilonia, cayó él con fiebre alta tras un banquete y no se levantó más. Tenía 32 años y 11 meses. Se ha discutido durante 23 siglos si fue malaria, tifus, las secuelas de la flecha en el pulmón, el alcohol o un veneno. Ninguna prueba ha resuelto nada. No dejó heredero adulto, solo un hermano con discapacidad intelectual y un hijo que todavía no había nacido, el que llevaba Roxana en el vientre. Sus generales se repartieron el imperio en una reunión tensa en Babilonia y se pasaron los 40 años siguientes matándose entre ellos. Ptolomeo secuestró el cortejo fúnebre en mitad del camino, se llevó el cadáver a Egipto y lo usó como fuente de legitimidad para fundar la dinastía que terminaría 300 años después en Cleopatra. Seleuco se quedó con Asia, Casandro, con Macedonia, y para asegurarse mandó matar a la madre de Alejandro, a su viuda Roxana y a su hijo de 13 años, que fue el último de la estirpe. En 20 años no quedó vivo ni un descendiente. Y sin embargo lo que puso en marcha no se detuvo. Se habló griego desde Egipto hasta Afganistán durante siglos, en Alejandría se levantó la biblioteca más grande del mundo antiguo, y en el norte de la India hubo reyes con nombre griego acuñando monedas con imágenes de Buda. Un hombre que murió antes de cumplir 33 años cambió el mapa de 3 continentes y no llegó a gobernar en paz ni un solo año de su vida. Si te gustó este video, deberías suscribirte. Quedan muchos imperios, muchas ciudades y muchos mitos por revisar. Nos vemos en el próximo documental.